Buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la sesión de la Escuela Germán Rojas Niño. Hoy nos acompaña el compañero Luis Gómez Pimienta, compañero del Movimiento 19 de Abril, y nos va a compartir el tema del libro Historia oídas y vividas. Lucho tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, Mauricio, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de la Escuela de Formación Política Germán Rojas Niño. Bueno, el trabajo de historias vividas y oídas, para algunos es una especie de memorias. Yo diría que más que memorias individuales son memorias colectivas, experiencias compartidas con gente de distintas partes del país, algunos desaparecidos, otros sobrevivientes y, y además pues toda la evolución que podíamos tener los jóvenes eh, nacidos, esas generaciones nacidas en los 40, en los 50 y hasta inicio de los 60. Yo pienso que el libro muestra un panorama de lo que eran las luchas y los perfiles de los dirigentes destacados, incluso los dirigentes sacrificados en la clandestinidad de todas las organizaciones alternativas de este país. Esas generaciones de los 40, 50 y comienzo de los 60 son hijos de una sociedad colombiana distinta, de una sociedad, de un pueblo, de una nación más laboriosa, de una nación donde todavía no se había desbordado el abuso de la cosa pública, del poder público y de los recursos públicos. Una sociedad donde se valoraba muchísimo el trabajo intelectual, el esfuerzo. Era una sociedad de la solidaridad, de la defensa del débil, de los principios democratizadores, de esas luchas partidistas donde algunos estaban por la educación laica, por unos derechos de la participación política más amplia y por la modernización y los derechos laborales también. Entonces esas generaciones de los 40, 50 y comienzo de los 60 tienen esa influencia de las características de Colombia en ese momento, pero también unas influencias especiales. Por ejemplo, hubo una coincidencia entre el cristianismo y el marxismo en las doctrinas. Fray Beto del Brasil, que es de los sobrevivientes de la teología de la liberación, dice que hay dos tipos de cristianos, y que hay dos tipos de cristianos porque la doctrina social cristiana y la doctrina social marxista es la misma, que la diferencia es que los marxistas no creen en Dios y, y los cristianos de todas las vertientes creen en Dios, pero que tienen principios sociales comunes. Esos dos principios se encontraron, hicieron mucha influencia entre nosotros, con figuras muy destacadas. Nosotros tuvimos la influencia de el obispo de Recife, Helder Cámara, que fue como el padre de la teología de la liberación en Latinoamérica y quizás en el tercer mundo, que su vida le dio incluso para llegar a apoyar a Lula da Silva en su primera etapa, y el emblemático, el padre Camilo Torres. Entonces, esas generaciones que tuvimos otra influencia muy fuerte, la catalización que ejerció en la izquierda y en los movimientos alternativos la Revolución Cubana, que nos llegó mucho porque era en nuestro idioma, era en español, no eran los revolucionarios rusos de una música y un lenguaje distante para nosotros, pero que ejercieron influencia. La Revolución Cubana fue más cercana por el lenguaje, fue más cercana por la geografía y también fue más cercana por la cultura. Fue la revolución del bolero, con el bolero, el son, la rumba, el guaguancó, y luego continuó con la salsa. Entonces eso fue un catalizador que nosotros tuvimos. Bueno, y militamos en organizaciones fundamentalmente de corte marxista con influencia cubana,
por todo lo que yo le decía, y hasta llegar al M-19. El M-19 fue realmente una revolución en la revolución. Tuve la oportunidad de conocer a Bateman en 1978, de intercambiar opiniones con él en La Guajira unas 6 veces, en Santa Marta 2 o 3 veces, por intermediación de Ricardo Villa Salcedo y de Elmer Marín Marín. Y Bateman, como tú decías, el gran visionario, pero Bateman además tenía un discurso muy simple, muy directo, pero muy fuerte, que lo ponía uno en la disyuntiva de militar o no militar. Decir que sí inmediatamente o que no, no le daba uno chance ni siquiera de reflexionar, de rumiar las propuestas. Entonces Bateman se metía en el corazón de las contradicciones de la izquierda colombiana. Bateman nos decía que el M-19 utilizaba todos los métodos de lucha sindical, estudiantil, agrario campesino, las elecciones y la lucha armada, porque en este país nadie había demostrado cuál era la vía para llegar al poder. Bateman nos decía que el M-19 no se ubicaba internacionalmente, en un momento en que unos eran pro-cubanos, otros pro-rusos, otros pro-albaneses, otros pro-chinos, inicialmente pro-chinos y luego pro-albaneses. En medio de eso, Bateman nos decía que el M-19 no se ubicaba internacionalmente porque eso limitaba y que tampoco recibía apoyo internacional porque eso condicionaba. El M-19 además le dio un vuelco a la concepción y al objetivo de la operación militar. El M-19 le dio prioridad a lo político. Entonces uno mira las acciones del M-19, incluso la ejecución de Raquel Mercado, que es una cosa cruel en la guerra, y son cosas que se dan en la guerra. Incluso desde allí, el M-19 empezó a ser, ya venía siendo operativos de gran rentabilidad política. En el caso de José Raquel Mercado fue la reafirmación de que el M-19 era una organización que cumplía la palabra, cumplía el compromiso anunciado públicamente. El M-19 con el Cantón del Norte puso en sacrificio toda su estructura y organizativa político-militar y convirtió la cárcel de La Picota en una trinchera por los derechos políticos y por los derechos humanos. Por primera vez se alcanzó a hablar de derechos humanos en el país a partir de un colectivo de presos políticos, lo hizo el M-19 en la cárcel. El M-19 convirtió el triunfo político militar, el triunfo militar de la embajada también en un escenario político. El M-19 en ese momento, Bateman en 1980 plantea como comandante o como militante de una organización insurgente por primera vez una salida negociada al conflicto. El M-19 incluso humanizó, digamos, las pautas de comportamiento al interior de la militancia insurgente. El M-19 eliminó el fusilamiento como un punto de sanción disciplinaria dentro de la organización. El M-19 incorporó la cultura nacional a la insurgencia, incluso desmontó mitos. El M-19, en el M-19 nosotros no iniciábamos las reuniones con la internacional, sino que la iniciábamos con el himno nacional. Entonces, el M-19 realmente fue una revolución en la revolución que ayudó a replantear el comportamiento, la relación, incluso los objetivos. El M-19 no hablaba de la revolución socialista, sino de la democracia. Entonces, hicimos un recorrido largo hasta llegar al M-19, así como de manera muy concreta. Incluso el mismo comportamiento de la militancia, de los militantes del M-19, nosotros lo podíamos contrastar
con el comportamiento nuestro y de los compañeros de organizaciones anteriores. Nosotros teníamos en organizaciones anteriores una confusión de lo que era la clandestinidad con consecuencias en la relación con los familiares de nuestros compañeros. Nosotros llegábamos a las reuniones o de pronto a descansar o a la seguridad de la casa de un compañero y éramos como unos extraños. En el M19 nosotros éramos amigos de los compañeros de la militancia. Vivimos realmente una revolución en la revolución y hay cosas muy notorias. Uno no ve, o si se revisa en el M19, en los archivos, usted no encuentra que el M19 después de un operativo hace el boletín de cuántas bajas del enemigo, de cuántos fusiles, de cuántos radios, de qué cantidad de munición, sino que hace una actuación y le anexa a la acción militar una propuesta para convertir el accionar organizativo en una prioridad política. Siga, Lucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos escuchando, Lucho, perfecto. Felicitaciones, un abrazo. ¿Quién habla? Edgar Flores, de Bogotá. Ah, compañerísimo, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más? Bien, será, hermano. Pues feliz. Feliz, hermano. Vamos otra vez en pos de la conquista. Sí, Siga, Luchito. sí, no, yo estoy muy pendiente, Edgar, de la tarea que ustedes están adelantando a nivel nacional de la recolección de firmas con el propósito de formalizar nuestra actividad política civilista. Bueno, aquí tenemos ciertas limitaciones o cierto aislamiento en ese tema, pero ahí estamos. La mente, el corazón y los afectos están ahí con ustedes y en el momento en que ustedes nos asignen una tarea relacionada con eso, ahí estamos. Aquí estamos además haciendo todo el esfuerzo mental, hasta espiritual, si se puede decir o se debe decir, para que en este proceso actual logremos reagruparnos todos. De eso se trata, Lucho, de volver a levantar todo el movimiento, las familias y darle un ejemplo a Colombia también de una unidad no solo política. Lucho, una pregunta. Dígame. Eddie, teniendo en cuenta sus primeras palabras, que es la que vinimos a escuchar aquí, y sabiendo toda su historia por la cual participó en el EME y todo, usted en su primera palabra habla disimuladamente habla de la cadena de afectos, que es la que nos convoca aquí y convoca a hombres y mujeres del M19 a seguirnos creando espacios donde nos encontremos y conozcamos la situación de cada hombre y cada mujer del M que ofreció su vida, su juventud y bueno, todas sus cosas al M, a ese proyecto, a esa filosofía tan bonita. Entonces yo quiero que usted me recalque más sobre eso, sobre su experiencia, que nos habla sobre en el libro que ya gracias a usted ya me lo he leído y quiero que usted me hable más sobre ese aspecto que usted menciona en el libro. Bueno, yo creo que el M tiene muchas cosas innovadoras dentro de la propuesta alternativa en este país. Y uno es el tema humano. Nosotros en las organizaciones anteriores teníamos compañeros, ¿ya? Cuando llegamos en el M19 empezamos a tener nuevos amigos y también hermanos. Nosotros, yo le puedo poner ejemplos concretos. A los dos primeros que yo pude descubrir en medio de unas tareas que me asignaron, que aparentemente eran para el ELN, en medio de esas tareas, los primeros que conocí fue
a Elmer Marín Marín y Arjait. Eso fue junio de 1978. Y por poner un ejemplo concreto, con Arjait nos tratamos de hermanos, por poner un ejemplo concreto, con todo lo irreverente que es Arjait, ¿ya? Y boquisucio y todo, es el hermano. Pero también logramos después, con muchos compañeros del ML, del Partido Comunista Marxista-Leninista, del EPL y del PLA, del comando Pedro León Arboleda, transformar esa antigua relación de compañero de militancia en una hermandad. Ese es uno de los legados del movimiento 19 de abril. Y lo que yo le decía, cuando llegábamos, antes de estar en el M19, a casa de un compañero, era una persona clandestina que ingresaba a la casa del compañero o a reunión o a protegerse o cualquier cosa. Pero ya cuando llegamos al M19, ya cuando nosotros llegamos a casa de un compañero, era entrar, acceder a la casa de una nueva familia. Entonces, eso fue una enseñanza muy grande y siempre, y que se manifiesta de muchas maneras. Cuando estamos en política civilista, electoral, y uno está haciendo alguna candidatura o hay alguna campaña en la región, de muchas partes del país, los compañeros se reportan, aquí estamos, en qué podemos ayudarle, acuérdese que allá cerca de usted está fulano de tal. El M19, además de una revolución, fue una hermandad en acción con propósito democrático. Si algún compañero tiene alguna pregunta para Luis, puede hacerla. A ver, Lucho, nos pregunta, sino pues una manera de analizar lo que sucedió en su momento. Lo importante del M19, cuando esos años gloriosos, estaba la intelectualidad por encima de la parte militar. Siempre fue así. Siempre la parte intelectual estaba por encima de la parte militar. Se está congelando. Y desafortunadamente eso en cualquier momento de la vida nos perjudicó, porque mientras a veces las otras fuerzas obraban diferente, lo militar estaba por encima de lo intelectual, pues los resultados se dieron después y se cometieron errores precisamente porque había esa gran diferencia de grandes personajes intelectuales, pero poca asesoría militar. Y las ideas, es muy difícil de que se enfrenten a los fusiles. Siempre ganan los fusiles. Y eso fue parte de pronto de los errores que se cometieron. Bueno, gracias, Carlos. Yo le decía a los compañeros, para que tenga un dato importante antes de estar al aire todos, que Carlos Riascos es un pediatra, fue un deportista de la Universidad del Cauca, muy destacado, fue miembro de la organización, estuvo con Oscar en el momento en que se rompe el acuerdo de paz en 1985 y fue una figura destacada donde cuando la avalancha de Mocoa, donde él se descubrió para muchos su talante humanista. No sé si Caracol o RC1, una de las dos cadenas grandes, sacaron una crónica del médico que había salvado más de 500 vidas, porque llevaba alrededor de 40 años cultivando semillas detrás del hospital de Mocoa que creó una barrera que impidió que la avalancha llegara al hospital y cegara muchas vidas. Bueno, ese es una, digamos, aporte humanístico del M19 a la sociedad de Mocoa. Pero volviendo al tema que tocaba Carlos y todos, miren, si uno se pone a mirar la historia de la insurgencia en Colombia,
En 1974, cuando el M, que ya venía operando como insurgencia comunera, en enero 74, cuando saca su primer comunicado como Movimiento 19 de Abril, M19, todas las organizaciones guerrilleras existentes en ese momento, como el ELN y el FARC, estaban en crisis. En el año 74, el ELN estaba todavía en una etapa de la operación Anorí, que lo diezmó, y a partir de la aparición del M19 en el escenario, se reactivan, se fortalecen y aparecen otras propuestas político-militares como el MAO o el ADO. Yo pienso que otra en el tema intelectual y las calidades humanas, otro de los aciertos del M19 que cometió error indudablemente, como dice Carlos, y que sacrificó cuadros de todos los niveles, porque no solo los destacados intelectualmente se sacrificaron, se sacrificó mucha gente de base. ¿Cómo el M19 integró equipos? Yo tuve la oportunidad de hablar con Batemas, como le digo, por gestión de Ricardo Villa Salcedo y de Elmer Marín, y en cierta medida de Arjaí también, y de Arjaí Atunduaga, y cada uno tenía como su peculiaridad. Batemas era como el visionario, un hombre que le ponía todo el carisma y la fraternidad nacional y de la cultura caribeña, un comandante caribeño de la insurrección, de la insurgencia, perdón, y era el hombre que podía calar con sus declaraciones y con sus intervenciones, calaba en el pensamiento y en los afectos de la gente. Pero me decía Gladys Díaz Espino, la compañera médica, compañera de Carlos también, que estuvo en el Estado Mayor de Guerra del Caquetá y que estuvo en la toma de la Embajada de República Dominicana. Ella me decía que aún vivo en los momentos difíciles, quien indicaba el paso a dar era Fayad. Y revisando y volviendo a oír, porque además es muy agradable, las entrevistas de Fayad, tenía un bagaje intelectual arrollador y muy preciso en algunas definiciones. Cuando a él le preguntan ¿cómo caracteriza usted al M19? Lo dice y lo va argumentando. Una organización democrática, y dice por qué. Revolucionaria, y dice por qué. Bolivariana, y dice por qué. Una claridad y una precisión impresionante en las definiciones, pero además un bagaje intelectual que, como él mismo lo dice, toma cosas del marxismo y toma cosas de la sociología y de otras disciplinas del conocimiento. No lo conocí, no tuve esa fortuna de conocerlo. Conocí a Pizarro. Pizarro tuve el primer encuentro en agosto de 1987, recién llegado él de una tarea en el exterior y recién caída la tarea de la toma más política que militar de Popayán. Nos vimos en Pátalo, en tierra adentro. En la conversación estuvo él y estuvo Nicolás Carlos Erazo Murcia, padre mío, como le decíamos nosotros. Conocí a padre mío también, conocí a Pizarro. A Germán. Con Germán teníamos una empatía muy impresionante. Además Germán era muy original en sus opiniones o en sus definiciones. Germán me decía en una ocasión, Lucho, mire, Boris, Gustavo Arias Londoño, Boris era como un personaje de la Ilíada o de la Odisea. Era un guerrero nato y después y con una capacidad de persuasión increíble. El día siguiente a la toma de Florencia yo estaba mareado, estaba muy débil porque en el bombardeo había recibido unas heridas en la espalda y había sangrado. Y Boris me tenía sentado y me tenía convencido de regresar a Florencia con 4 compañeros
a tomarme el aeropuerto de Florencia y me salvó porque hubo un bombardeo. Entonces, Germán tenía como también sus particularidades, sus habilidades. Conversando con él supe que él fue el creativo de la publicidad de expectativa en el tiempo para la aparición del M-19. Gladys, volviendo a Gladys, Vicky, como le decían los compañeros, Vicky me decía que Boris siempre iba adelante, que esa era una característica, que en los combates Boris siempre iba adelante. Gustavo Arias Londoño siempre iba adelante. Tuve la oportunidad de hablar con Afranio Parra Guzmán en enero del 88, en la reunión de Tierra Adentro, de Botatierra, a la orilla del río San José, y me contó cosas. Me dijo que había conocido a Cimarrón, el médico del batallón América, cuando Cimarrón tenía 9 años, en Urumita, y cruzando la información de Afranio con la información de la mamá de Cimarrón, José Liñán Murgas, el médico, coincidía lo que él decía. Él conoció a Cimarrón a los 9 años de edad y después fueron compañeros en la guerrilla. Afranio además era un poeta, además era un hombre de gran valor, de gran coraje, pero también de mucha condición humana. A Iván lo vi de lejos, en una ocasión, en los días previos a su muerte, en una ocasión en que yo estaba en tareas con 2 médicos. Un médico, pues que no lo voy a mencionar por no crearle incomodidad, porque le tocó estar en el exilio un tiempo, que es un docente, un investigador importante, profesor universitario, y un médico muy joven del Ecuador que murió en el Batallón América, y alcancé ahí como a medio a ver a Iván y a Iván Marino Espina, pero yo sí recuerdo que el médico ecuatoriano le decía que le estaba saliendo barriguita de chofer, porque eso también lo teníamos en el M-19. Respetábamos a los comandantes, pero los tratábamos con confianza y con cariño. Y Arjaid Artundoaga escribió un artículo que a mí me parece que vale la pena imprimirlo, incluirlo en algún texto importante y difundirlo, y dice unas cosas muy trascendentales. Él dice que Iván era el que lograba que se materializaran las ideas de Bateman. Y palabras más, palabras menos, que de la nada solucionaba las cosas. Entonces, también ese talento, ese acierto de nuestra cúpula inicial de integrar a la gente y de armonizar distintos conocimientos y personalidades fue un acierto y está detrás de los logros políticos militares que nosotros tuvimos. Pero también está Lucho Otero Cifuentes y está el Vencio Ruiz, que era un historiador, y el M integró mucha gente, pero también gente del campo. Con Chalita hicimos una especie de hermandad, pero después del acuerdo de paz. Y Chalita me decía, mira Lucho, yo le decía a Bateman, mire, comandante, es que yo soy un dirigente campesino. Y yo le decía a Bateman eso, y Bateman me ponía más responsabilidades. Y el mismo caso de Conrado Marín. Conrado era realmente un colono de Risaralda en el Caquetá, y Bateman lo transformó en un comandante. Entonces, también ahí hay un talento. Había un talento y había una generosidad. No había esas competencias y esos codazos que nosotros vimos en otras organizaciones, donde prácticamente dentro de la misma cúpula se desataban unas contradicciones, donde por cerrar el paso, por mezquindad, terminaban comandantes fundadores de gran talante, terminaban fusilados. Hay un compañero, no sé si lo voy a mencionar, que estuvo en la brigada José Antonio Galán,
en la fundación del ELN en Cuba, que fue compañero de Bateman y de Hernando González, el estudiante de la Libre que murió en Río Chiquito. Y él nos decía que el comandante obvio del ELN era Víctor Medina Morón y no era Fabio Vázquez. Que ahí influyó la relación que tenía López Michelsen en ese momento con los cubanos, porque eso nació en Cuba realmente. Y eso incidió en que se escogieran a Fabio Vázquez Castaño como comandante, pero dice Alfonso Ibarra Reguces, que está vivo, que está en el pacto histórico, que era hombre de confianza, que fue compañero de Bateman en la JUCO y hombre de confianza de Bateman en el M-19, decía que el comandante obvio era Víctor Medina Morón. Todas esas cosas se obviaron o se evitaron en el M-19. No había esa rapiña, esa mezquindad entre los comandantes. Entonces, el M es una escuela de muchas cosas positivas en lo político, en lo militar y en lo humanístico como proyecto insurgente. Y hay otra gente, yo ahorita no me puedo recordar de un compañero nacido en Río de Oro, Cesar. Compañero Lucho. Que fue corresponsal de prensa en Europa Oriental, hablaba varios idiomas. Tiene unas gafas de unas lentes gruesas y los compañeros decían el ciego, era de los más, era quizá el mayor de los presos en la picota y era un hombre que hablaba varios idiomas. Murió después de salir de la picota, lo asesinaron, fue víctima de la guerra sucia en Bogotá y era un hombre también importante. De luchaderas reconocen los sobrevivientes que era como el que craneaba la operación urbana. Entonces era un equipo y una comandancia que tuvo el acierto de ubicar a cada uno en su lugar. Compañero Lucho, está el compañero Windows. Por favor, Windows, ¿puede prender la cámara? Para darle la palabra a Windows. ¿Sí me escuchan? Windows. Entonces, mientras que Windows prende el micrófono, ¿quién más quiere hacerle otra pregunta a Lucho sobre el tema del libro? Hola Mauricio, buenas noches. Tiene la palabra Néstor y sigue Elmer. No, quería preguntarle a Lucho, un abrazo Lucho, con guayabita. Ay, Néstor García, te reconocí por la voz, porque Mauricio te tiene en minúscula ahí, te tiene chiquitito, pero te reconocí por la voz, Néstor. Gracias Lucho. Hermano, este compañero que acaba usted de nombrar, de recordar, de que se formó en Europa Oriental, ¿se estará refiriendo usted a Augusto Lara? Augusto Lara, y ustedes los muchachos al ciego. El ciego. Exactamente. Además, correcto. Usted estuvo en el internado de la picota, hermano. Sí, Augusto. ¿Cuál es su pregunta, Elmer? Lucho, buenas noches a todos y a todas. Un gran abrazo. Lucho, pues lo primero, agradecer fraternalmente el envío del libro de Historias Oídas y Vividas, Terapia contra el Olvido, que sin duda coloca en blanco, negro y en color pasajes, algunos compartidos, otros vividos en momentos diferenciados, y que me parece que constituye un buen e interesante insumo para la construcción de la memoria colectiva política. Desde el capítulo primero me sorprendió mucho
en la página 50, ese testimonio de nuestro amigo común, Jaime Ruiz. Y me quedó también el interrogante sobre su asesinato. Pues porque por todo lo que tú y yo y algunos sabemos, si eso fue finalmente una acción de los helenos o si eso correspondió a una acción de otros actores. Y en el último capítulo me quedó un gran interrogante, es el cuestionamiento realizado al papel de los medios en la acción política revolucionaria. Porque uno, digamos, entiende la significación y lo que Bateman refería de manera frecuente, que lo que no está en el primer plano no existe, pero a su vez el cuestionamiento de cómo los medios en un momento dado se convierten en instrumento de penetración. Me gustaría, te agradecería que nos pudieras ahondar un poco sobre ese capítulo y esa significación, porque tú haces una mención larga ahí desde la presencia de Renato Menéndez en el tema del tren pagador, el asalto al tren pagador en Barranca, en esa zona del Magdalena Medio, y otros aspectos relacionados con la presencia de los comunicadores y de la prensa en la interlocución con el movimiento insurgente en Colombia. Gracias, don. ¿Ya puedo hablar, Elmer? Claro que sí. Este fue un niño que Elmer Guevara es un niño que el compromiso revolucionario lo volvió hombre antes de tiempo. ¿Ya? Bueno, no, Elmer, de pronto faltó como más amplitud y más precisión. No es que el contacto con los medios de comunicación, y Bateman tenía razón, sea malo per se. No. Es los errores que uno puede cometer con el uso de la prensa. Son los errores que uno puede cometer. Y además, errores que se repiten. Por ejemplo, en cierta medida, lo del ELN lo pudimos de pronto repetir nosotros. Yo tuve la oportunidad de conversar con compañeros nuestros muy jóvenes, vinculados o reclutados, si la gente quiere que diga que reclutados, en Corinto, y ahí nosotros veíamos, hablando con ellos y en toda la difusión que se dio, cómo los organismos de inteligencia pudieron incluso no solamente descubrir rostros, sino precisar roles de las personas. Entonces uno no puede deslindar la muerte de algunos compañeros de la información que los organismos de inteligencia pudieron recaudar a través de la prensa. Hay compañeras, una compañera, puedo decir, no voy a decir un nombre, que asegura que antes de la muerte de Fayad hubo unos contactos con la prensa, incluso ella menciona, da nombres propios, que tuvieron que ver con la muerte de Fayad. Entonces no es la prensa en sí, que es mala o que es peligrosa, son los errores que uno puede cometer. Y tú ves por ejemplo, antes de lo del Caguán y antes de que las FARC hiciera todo el despliegue, la ciudadanía, la gente en general, no tenía claro cuál podía ser el papel de Karina. Karina aparece allí. Karina, la imagen de Karina aparece en la prensa en el Caguán. Y el negro, el que murió en el negro, ¿Acacio era que se llamaba? Sí, el negro. Acacio. Caracas. ¿Ah? Tomás. Bueno, que los gringos lo señalaban de que era como una especie del cerebro del negocio del narcotráfico entre las FARC. Todos esos fueron rostros que fueron apareciendo allí. Es más, quizá hasta el mismo seguimiento a Simón Trinidad
tiene que ver con la aparición en los medios. Entonces, no es que los medios sean malos, sino cómo hacer para que los medios potencien la presencia y difundan el pensamiento, los criterios y la propuesta política de una organización clandestina, porque ahora estamos en otra cosa, Elmer, ya, sin que eso signifique que sea un mecanismo de entrada de los organismos de inteligencia. Es eso, ¿ve? Porque uno ve experiencias universales de gente que tuvo muchos contactos con la prensa y no caía. Por ejemplo, el caso de Gorriarán, el del Ejército Republicano RP de Argentina, que el RP hizo más operaciones y más profundas y más agresivas que los montoneros. Y Gorriarán tuvo una cantidad de contacto con la prensa y nunca lo cogieron por la vía de la prensa. Es más, hay un documental de 45 minutos de la prensa argentina con Gorriarán, que vale la pena verlo. Eso le da una imagen bastante objetiva del movimiento guerrillero argentino. Se llama Gorriarán el más buscado. Y es una entrevista que le hace la prensa argentina después de 20 años de estarlo buscando cerca a Buenos Aires. Entonces no es que sea per se, como decimos en medicina, malo, sino que hay que saber utilizar o a saber aplicar la prensa. Y la prensa, es que el M19 también se nutrió mucho de la prensa, su imagen, ¿ya? Juan Guillermo Ríos, hasta Gozaín estuvo a punto de ir a una entrevista, pero le dio allí, como dice la gente popularmente, un patatús en la ruta y lo soltaron. Pero es eso, Elmer. No sé si he sido lo suficientemente claro. Con Elmer hay que hilar fino, ¿yo? Porque no es cualquiera. Lucho, Vale, tiene la gracias. palabra Julián Mejía. Buenas noches. Escuchando la narración, me surgió una inquietud que por allá en los años de la universidad queríamos resolver y no sabíamos cómo, y era cómo se logra, ¿qué digo yo?, mantener lo que es la disciplina necesaria, esa disciplina necesaria en un cuerpo armado, con ese calor humano, con esa capacidad de actuar en conjunto cuando la jerarquía y las órdenes pues están establecidas y no sé, pues nunca tuve una respuesta para esa pregunta, pero ahora encuentro a quién hacérsela y te agradezco mucho. Bueno, yo creo que con Elmer incluso podemos, Julián, saludos compañero, con Elmer podemos compartir la respuesta. Para nosotros, porque Elmer estuvo también en las mismas parroquias donde yo estuve, él siendo más joven que yo. Para nosotros en las militancias anteriores, la seguridad era la rigidez en las normas de la clandestinidad, con una cosa que a uno le da risa ahora, que muchas de las informaciones por ley de la clandestinidad y de la seguridad, que nosotros lo ocultábamos a los compañeros, las sabían los organismos de seguridad. Entonces nosotros en el M cambiamos esa rigurosidad del clandestinismo por rodearnos de más gente que nos diera información, de más gente que nos diera logística de alojamiento, por más gente que nos diera logística de transporte, incluso hasta por más gente que nos diera aporte material y económico, porque a veces la pobreza también atenta contra la seguridad. Entonces yo creo que, Julián, ahí hubo como un cambio de visión sobre la seguridad, donde anteriormente en las organizaciones ortodoxas marxistas, donde nosotros estuvimos marxistas leninistas, era el rigor, la disciplina absoluta, el secreto más grande entre nosotros, que a veces a los organismos de inteligencia, por otra visión que era rodearnos de mucha gente para hacer las tareas con más facilidad, con más seguridad y tener muchas opciones. Yo te voy a comentar algo.
Antes del desarrollo del acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional, era frecuente que cogieran cuadros de las FARC en Bogotá, y casi todos los cogieron en la localidad de Kennedy. Entonces, ¿qué significaba eso? Que el contacto geográfico, topográfico o sectorial de las FARC, esa es una de las conclusiones, es mía, no es ningún estudio, era limitado. Entonces, entre más amplia es la relación de la insurgencia o del aparato clandestino con la población, hay más seguridad. Lucho, pide la palabra la mamá de Nayib Beltrán. Tiene la palabra. Profesor Isabel. Yo no soy la mamá de Nayib Beltrán. Lo que pasa es que La hermana. Nayib es mi hija, pero Nayib Beltrán es otra compañera que también está en el grupo de los que estamos participando de la teleconferencia. ¿Sí? Bueno. O sea, la hija mía no es Nayib Beltrán, no, Nayib Beltrán está también allí. Sí. Yo soy Isabel Fuentes, no fui pues realmente, no estuve integrada al movimiento M19 como una militante. Siempre fui simpatizante de sus luchas, de sus acciones, de la defensa pues de los intereses de los oprimidos, de todas las formas de lucha que se utilizaron. Y posteriormente, pues ya en el trabajo, en la lucha, pues uno se encuentra con muchos compañeros porque las formas alternativas y la lucha de los oprimidos, pues en esa no se aparta uno del otro. Entonces siempre siempre admiré la capacidad de lucha de los compañeros, su espíritu de salir adelante, de planificar y cumplir lo que se hacía. Entonces yo también soy ya de mayor de edad, entonces también conocí, viví, me di cuenta de toda la cantidad pues de actividades que ustedes realizaron y con la cual lograron de alguna manera pues poner en mejores condiciones al sector alternativo, que en ese momento no se llamaba así, pero éramos los revolucionarios de izquierda. Entonces yo quiero hoy resaltar el papel del M19 en sus luchas y lo que eso contribuyó a la lucha de los demás sectores que también estábamos en ese momento pues en rebeldía y que seguimos en ella y que nos seguimos encontrando en el camino. Quiero decir que me parece un gran acierto de la Escuela de Formación Germán Rojas Niño haber traído hoy esta conferencia, porque conociendo el libro, por supuesto, es mucho más lo que se conoce ya, sobre todo a estas alturas del M19, y es mucho más lo que se valora el trabajo, no solo en las vivencias, en lo que se pudo escuchar, sino también ya en el papel pues del papel de la historia, y en eso Lucho pues un gran historiador. Quiero aprovechar para saludar al doctor Lucho Gómez y a todos los compañeros que se encuentran presentes. Algunos los había oído mencionar, otras los había escuchado en algunas intervenciones, en otras oportunidades. De todas formas, pues me alegra mucho conocer a otros de los que no conocía y decirles que ese acierto de tener hoy pues en la discusión este libro, que si bien no recoge todo lo que quisiéramos que recogiera, pues sí recoge gran parte, y yo creo que es un buen principio y que es muy oportuno el momento, porque los jóvenes hoy han retomado el papel que por algunas razones pues no habían sido llamados a cumplir últimamente. Pero me parece muy oportuno el momento del libro para que el M19, a través de sus activistas, de su gente nueva y a través pues de su gente que ya no es tan nueva, pero que tiene la historia más clara, pueda decirle al mundo actual, a los jóvenes actuales,
que además de ellos, que hoy han puesto también, no en las mismas condiciones en que se pusieron aquellos mártires, pero que hoy en la lucha de las calles han podido también poner sus víctimas, sus héroes, y que decirles a ellos de que en otros momentos, como lo dice la historia de este libro, también hubo otros jóvenes también, porque muchos de los del M-19 que dieron su vida en defensa de los intereses de los explotados, eran jóvenes en ese momento también, muy jóvenes, muy jóvenes. La lucha, las formas de lucha se empezaban a explorar. Hoy posiblemente algunos sepamos o no sepamos o tengamos en duda cuáles son las formas de lucha de este momento, pero de todas formas, ellos en su lucha también han puesto sus mártires, sus héroes, y es bueno que ellos a través de estos medios tengan la información teórica de lo que en la práctica pudieron hacer otros compañeros como los del M-19 y los de otras organizaciones políticas que también pusieron su gran número. Me parece muy apropiado también que Lucho en su libro también destaca a otros revolucionarios de esa misma época que también aportaron muchísimo en las luchas, en las diferentes formas de lucha pues, que se desarrollaban en ese momento. Me ha agradado muchísimo escucharlos a ustedes porque con el libro de Lucho yo supe mucho del M-19 y hoy con la intervención de ustedes he sabido mucho más y lógicamente yo creo que es el momento de que el M-19 con todo el aporte que hizo siga socializando todo ese caudal de lucha que puso tanto sacrificio, no porque los haya puesto, sino porque era la forma como se creía en ese momento que la lucha iba a llevar la toma del poder, porque en eso estábamos. Y yo creo que esos muchachos, cuando hoy salen a las calles, a unas movilizaciones tan nutridas, ellos también están en eso, ellos también aspiran a eso, a que cambiemos las cosas, a que nos tomemos el poder, y cada uno está explorando su camino. Entonces, yo creo que las organizaciones políticas revolucionarias en este momento tienen que sacar sus aportes para que esta juventud tenga esa situación emotiva, tenga algo que los motive a seguir luchando y a saber que este momento, el impulso de este momento no se puede dejar perder. Les agradezco mucho y sé que estamos cortos de tiempo. Gracias, compañera. Gracias, compañera Nayibi. Antes de que tome Lucho la palabra, quiero hacer unas cositas. Mauricio, mire, otra de las cosas que Lucho, un momentico. Quiero invitar a Nayibi, a Carlos Riascos, a Rodrigo Rojas, a Daniel, a Windows. Sí, sudar nos pasa a todas. Por eso apaguemos los micrófonos, por favor. A que nos sigan acompañando en la escuela todos los sábados a las 6 de la tarde. El INE es el mismo de todos los sábados. Y Lucho, antes de darle la palabra a usted, quiero escuchar a una hija de Abril, Nayibi, que levantó la mano, y después al compañero Edgar, para que usted coja varias preguntas y la conteste. ¿Listo? ya terminó. Buenas noches, compañeros. Sí, levanté la mano de pronto un poco tarde, pero analizando lo que decía el compañero Lucho, puedo decir que esos afectos del M trascendieron después, digamos, de la dejación de armas, porque nosotros convivimos con los compañeros de mi papá, pero entonces nosotros tal vez éramos muy pequeños, ¿no? Inconscientemente se hacían como actividades, asados, íbamos a paseos, al paseo ya, y nos quedamos con ellos como si fueran nuestros amigos. Y de hecho, mi papá tenía un compañero que lo cuidó hasta sus últimos días. Él decía que mi papá lo había terminado de criar en el M, que le había entrado como de 14 años, y pues igual no, ya hasta lo cuidó antes en las armas, y luego cuando ya estaban pues ya fuera de las armas,
Entonces, nosotros con él nos vemos como más que amigos, o sea, para nosotros nos creamos ahí como en ese compañerismo. Entonces, como para afirmar eso, ¿no? Que los afectos del M, pues, trascienden, digamos, a eso, y trascendieron a nosotros que no estuvimos, digamos, ahí vinculados en armas, pero sí hacemos parte, digamos, de todo ese proceso. Era para eso. Gracias, Nayibe. Pide la palabra Edgar y Carlos Riesco, y le damos la palabra a Lucho para que nos conteste todas estas inquietudes. Buenas noches, compañeras y compañeros. Para la compañera de Antioquia, ese querer de que nuestra experiencia llegue a los jóvenes de hoy, lo estamos haciendo. Estamos en asambleas con los muchachos de primeras líneas, con las mamás, y estamos dando lo mejor de nosotros y de nuestra experiencia frente a esos procesos políticos, jurídicos, y hay que acompañar a los muchachos y darle lo mejor de nuestras experiencias. Bueno, Mauricio. Carlos Riascos. Sí, muchas gracias. Una cosa importante. Carlos, un momentico. Edgar, se entrecorta, no se escucha bien, Edgar. Aprendí. Micrófono prendido. Pero no te escucha bien. Dale. Edgar, dale. Edgar, Carlos, siga usted, Carlos. Sí, gracias. Oye, Lucho, te alcancé a escuchar. Por ahí dijiste Tarzán. Sí, así te decían en la universidad, te decían en el club de natación, y a mis hijos también. Sí, sí, lo que pasa es que por ser del Putumayo, lógicamente hago parte del tercer mundo colombiano. Usted sabe que la periferia es el tercer mundo colombiano. Y a eso iba, debido a esta situación nuestra de vivir tan lejos del centro. Acá en Mocoa no tenemos, en el Putumayo en general no tenemos bibliotecas, ¿ya? Donde pueda adquirir un libro. Yo no tengo el libro. Lo que ustedes, lo que estás comentando y lo que están comentando los compañeros, pues ha sido parte de las vivencias que hemos tenido anteriormente, pero sí me interesa tener el libro y acá no sé cómo hacer para adquirirlo. Así que quisiera que me dieras una orientación para poderlo adquirir. Gracias, Carlos. Listo, Lucho, tiene la palabra. Yo creo que eso tiene distintas vías que no son complejas. Néstor García debe tenerlo. Yo creo que Mauricio también lo tiene. Si hay dificultad por ahí, me reconfirma y como nosotros tenemos tu número telefónico, te lo hacemos llegar. O por internet o por el WhatsApp. ¿Ya? Pero eso no es complejo. Bueno, hay unas cosas que por las leyes de la clandestinidad no son muy conocidas, pero el M19 también hizo unos trabajos muy profundos en la iglesia, sobre todo en la iglesia católica. Hoy lo podemos decir. Había unos curas ahí cerca de Cartagena, españoles, que nos apoyaron en la primera etapa. Incluso unos curas, que yo me olvidé ese dato para consignarlos, que tenían guardado en Cartagena unas granadas de manos que eran como unos tarros con un palo. Y ellos le donaron eso a la organización, eran españoles. Las Lauritas en el Cauca fueron muy solidarias con nosotros. Yo recuerdo que el hermano Ofelia Restrepo, no sé si está viva, que era directora de núcleo a mano de las Lauritas, alojó unos días a Fayad. Y uno sabía pues que en las tareas de cuidados de casa de seguridad en la ciudad, los fines de semana era muy frecuente que estuvieran haciendo turno monjas y curas. Un trabajo importante. Con los médicos, Carlos era parte del equipo de ahí, de Popayán, donde nosotros teníamos un
un equipo de médicos que iban desde estudiantes, médicos internos, médicos residentes, o sea, los que estábamos haciendo especialización, hasta los docentes nuestros. Y no significaba que fueran militantes del M-19, pero nosotros teníamos, y ese es un ejemplo para Julián, la simpatía de la organización era tal que nosotros le decíamos a los docentes, mire, doctor fulano, necesitamos que nos opere a un paciente de tal cosa, o que nos dé tratamiento para leishmaniasis mucocutánea a compañeros que venían del Caquetá, y nosotros lo decíamos con la absoluta seguridad que no íbamos a tener riesgos, que no nos iban a delatar. O sea, lo que yo le decía a Julián, que una cosa es reemplazar el clandestinismo rígido por una amplia relación con la gente. Entonces nosotros ahí en Popayán teníamos una cosa que iba desde el portero, el estudiante, el interno, la auxiliar de enfermería, la enfermera, hasta llegar al quirófano. ¿Ya? Entonces es un trabajo de la organización. Parte de ese trabajo fue el trabajo que recogió el M-19 de otras organizaciones como el ML y el EPL. Cuando lo del Cantón del Norte, ustedes pueden revisar o podemos revisar las crónicas de la prensa de esos días, y capturaron, no sé si fue 34 o 37 médicos y médicas. 34 o 37. Pero fueron más de 30. Y de esos dejaron presos 2 que Néstor los conoció, que fue Emiro Mora, que después fue vocero del acuerdo de paz con Belisario, y Germán Bolaños. Emiro, egresado de la Nacional, Germán Bolaño, egresado de la Universidad del Cauca, compañero de Carlos y compañero mío. Emiro, Germán fue el que más tiempo duró preso. Germán estuvo preso casi 4 años y desde Suecia lo reclamaban la libertad de él. Fue un trabajo importante, bueno, y mucho en todo el país, en la estructura político-militar del M-19, había médicos. Toledo Plata era médico, era un médico formado en la Argentina con formación en ortopedia y traumatología. Entonces, el trabajo en la iglesia fue un trabajo importante. El trabajo en los médicos fue un trabajo importante. Muchos de los que capturaron y liberaron eran realmente militantes nuestros, que no tuvieron de dónde agarrarse para dejarlo en la picota. Incluso en el año 2002, en diciembre, me encontré con un docente universitario, un investigador muy prestigioso, que me dijo, ¿cómo te parece, Lucho, que hace tantos días yo iba para Guatemala y me pararon allí en El Dorado, porque todavía aparecía con orden de captura? Entonces el trabajo del M-19 en la iglesia de los médicos fue importante, pero también fue muy importante en los maestros. Y yo creo que esa es una de las cosas que hay que reivindicar, lo de los maestros, de alto compromiso de gran calado. Rodrigo Pérez, que era de la Dirección Nacional, que murió en la toma de Génova, que era directivo de los educadores del Caquetá, era maestro, Rodrigo Pérez. Carmen Londoño, la chiqui, era licenciada, era maestra. Nelly Vivas Rebolledo, que cayó en el avión junto con Bateman, tenía formación académica en biología y había sido maestra. Nuestro querido amigo que sobrevivió a 1000 guerras y lo mató una enfermedad, como dicen aquí, popularmente natural, el Papi, Ventura Díaz, fue maestro en Quito, fue maestro en Cundinamarca, fue maestro en Bogotá, fue maestro en Montería, incluso fue profesor fue cofundador de Mir Patria Libre y fue profesor de algunos que estuvieron en Mir Patria Libre, pero también fueron comandantes del ELN y de la corriente de renovación socialista. Gerardo Ardila, que murió hace unos años, sobrevivió a la guerra, era directivo de los educadores en Santander. Zoraida Telles, Anita, yo creo que Anita era de Dirección Nacional, que murió en Cali, era maestra.
Entonces, yo creo que nosotros también estamos en deuda de hacerle como un reconocimiento al magisterio, porque el magisterio dio cuadros muy importantes, no solo combatientes, sino conductores del proceso político-militar de la organización. Bueno, hay muchas cosas sí que se pueden reivindicar. Hay que darle saludo a Milcar Trujillo, a Danixa Toledo, a Luz Adriana, a Edgar, que no lo pudimos oír, ¿ya? Eso. Lucho, ahí ya se ha conectado él, démosle la palabra a ver qué nos quiere compartir Edgar. Lucho, no me escuchaban bien. Primero para la compañera de Antioquia que felicitamos esa formación que tiene hacia los muchachos y estamos con ellos, con las primeras líneas, con las mamás de primeras líneas, estamos brindando toda nuestra experiencia y estamos sumando esfuerzos para que aprendan cosas de nosotros, de toda esta experiencia. Y en lo que hablaba Elmer y Lucho frente a la prensa y los grupos insurgentes en la clandestinidad, me trajo al recuerdo lo que le pasó a Uriel en el Chocó en el año pasado en diciembre y lo que le acaba de pasar a Fabián. Uriel hizo un proceso dentro del ELN de democratizar la comunicación y eso permitió que le llegaran un francotirador, le diera de baja. Y tal parece que Fabián va por el mismo, era la cuestión que quería tomar de esa parte de la prensa frente a los grupos insurgentes y a veces en abrir demasiado el espacio porque Uriel tuvo una lucha bastante fuerte dentro del ELN para poder tener redes, poder transmitir las cosas y las amplió tanto que eso le causó la muerte. Ese era el tema, Lucho, y a todos felicitaciones. Siga, Lucho. Una pregunta para usted o para Julián. ¿Cuál de los dos era el amigo de Jaime Ruiz? ¿O fue, no, fue Elmer Guevara, el que dijo que era amigo de Jaime Ruiz? Excusa, pero yo voy a comentar algo de lo de Jaime Ruiz. Siga, Edgar. No se le oye. No se le está escuchando, Edgar. No se le está escuchando. No, ese era el tema frente a la prensa. Y esa suma de hechos que Lucho ha referenciado frente a las diferentes áreas de los docentes, los médicos y todo eso, es parte de un componente político que estamos a punto de sacar. Yo creo que Lucho, que dentro de poco nos vamos a ver, porque necesitamos sumar un poco de experiencia frente a la salida política nuestra en el espectro ya de las cañas, ¿no? Con Néstor, con Uribardo, y yo sé que dentro de esto vamos a reunirnos varios para poder trazar cosas bien bonitas y bien grandes propio de nosotros mismos. Gracias, Lucho, un abrazo. No, Edgar, gracias. Y no, yo estoy en toda la disposición de participar en las actividades de recuperación o de difusión de la memoria, porque es una memoria colectiva realmente. Simplemente que ustedes me den la orden y estaré firme nuevamente. ¿Quién tiene alguna pregunta con respecto al tema que nos convocó hoy aquí, que es el libro de Luis Gómez Pimienta? Néstor está pidiendo la palabra. Néstor, tiene la palabra. Gracias. No, agradecerle a Lucho por haber mencionado a los médicos nuestros y en particular, hombre, hacía muchos años no escuchaba el nombre de Germán Bolaño Mejía, médico que fue capturado en Chinchiná, en la cooperativa nuestra de Quinchía. Él es médico de Manizales, a través de Germán Bolaño recuerdo que pudimos conocer más de la historia de este otro médico de Manizales, se me olvidan esos momentos, que se fue para los llanos y montó una guerrilla él solo. Tulio Bayer.
¿Cómo? Tulio Bayer. Tulio Bayer. Tulio Bayer, sí. Sí, claro. Con Germán. Muchas gracias, Lucho. No, sé qué Néstor, mira, incluso a veces nos toca hacer un poco de claridad en lo de Tulio, porque, bueno, eso está bien y la gente quiere tener sus personajes. Alguien decía una vez, no, Tulio Bayer, egresado de la Antioquia, no. Nosotros tuvimos en Popayán un profesor de traumatología que se llamaba Jaime López. Y Jaime López fue compañero de estudio de Tulio Bayer en la Universidad de Caldas. Y cuando Tulio Bayer salió de la picota, lo cogieron en el Bichada, salió del Bichada para Maicao. Y allí pues lo iban a, como dicen popularmente, lo iban a pelar. Y otro médico que era egresado de la Nacional, murió después de un operativo de finanza en Quito, que era Jaime Velázquez, sacó a Tulio de Maicao y se lo llevó para el Cesar, y Tulio hizo un recorrido desde Atanques hasta la vertiente norte frente a Dibuya, acompañado de un pastor protestante, señor de apellido Fonseca, no recuerdo el nombre, pero lo acompañó. Y después nosotros habíamos tenido un profesor de religión que había sido formado en la JUCO, oiga eso, un exmilitante de la JUCO, era profesor de religión, él se llamaba Plinio Gómez, él acompañó a Tulio Bayer también. Tuve la oportunidad de conocerlo aquí, era un tipo muy reconocible, era un tipo en esa época delgado, era un tipo muy alto, un tipo que podía estar en los 2 metros de estatura, rubio, y llamaba mucho la atención porque usaba casi permanentemente camisas leñadoras para el frío, ahí, y la usaba ahí en Maicao. Entonces Germán conoce más eso que yo realmente, Germán. Es que Germán es de ancestro caldense, su papá y su mamá. Fue una familia de caldenses que levantaron sus hijos en Popayán. Y la mamá de Germán, instructora del SENA de Popayán, de hermandad, hermano. Excelente, Lucho, qué bien recordar qué será de la vida de Germán Bolaños Mejía hoy en día. No, yo le perdí el rastro hace muchos años. Él sigue en Caldas, Néstor, Manizales. Y está dedicado a medicina alternativa. Él sigue en Caldas. Sí, él era un genio en acupuntura, ¿no? Un genio en acupuntura. Sí. Lo otro, disculpe, ya para terminar, Mauricio, quiero resaltar como ese mensaje que nos da Lucho hace un rato en algunas respuestas que estaba dando. Lucho decía algo que nos llega a nosotros al alma, que todos estos esfuerzos que estamos haciendo, los que hace Mauricio Cerezo con la Escuela Germán Rojas Niño, con la Certeza del Amor, los esfuerzos que estamos haciendo todas las mujeres y los hombres del M, incluyendo como uno más, que no es un esfuerzo hegemonizante ni nada, sino que es un esfuerzo más, que es este de las firmas, es para lo que nos ha dicho Lucho, para reencontrarnos y para volver otra vez a unificar nuestra familia en una sola, porque somos eso, somos una concepción de vida, somos también un ejemplo, pues sí, así suena eso muy pedante, pero también un ejemplo de vida, y que estamos precisamente en estos momentos, cada uno desde su trincherita, aportando un granito a edificar el edificio de otra vez de la familia, una sola, del M19. Era eso, muchas gracias. Gracias, Néstor. Quiero decirle, antes de darle la palabra a Julián, primero pidió la palabra Rodrigo. Entonces yo le voy a, del orden es Rodrigo, Julián y Milena. Pero quiero recordarle a los compañeros que estamos llevando a cabo en esta escuela un taller creativo de escritura, y que la idea es que este próximo sábado salga un documento que lo vamos a hacer público sobre el tema del Palacio de Justicia. Ese documento va a estar
ha sido creado colectivamente de nuestra posición como militantes del M-19 para darle a conocer a Colombia la verdad de nosotros, cómo vimos el Palacio de Justicia, la toma y la retoma, los errores y los aciertos. Entonces le doy la palabra a Rodrigo. Gracias, Mauricio. Oiga, vea, Lucho, yo no tengo el libro en físico y a mí no me gusta leer ni por internet, ni me gusta leer por WhatsApp porque eso le acaba a uno los ojos y uno cuando ya llega a los 60 pues tiene ya limitaciones. Entonces, no sé, Guayadita, si usted tiene el libro o cómo lo están vendiendo o cómo es la cosa, que nos ayudara a facilitarla para leerlo, para conseguirlo. ¿Sí? Y pues no quiero opinar hasta no leerlo. Y siempre estas presentaciones pues son unas presentaciones muy sintéticas. Trató Lucho de abarcar lo mayor que pudo, pero creo que el libro es mucho más allá de la presentación de lo que él hizo. Entonces sí me gustaría tenerlo y volver a hablar con usted, Lucho. Bueno, ya puedo hablar, Rodrigo. No, un momentico, Lucho, un momentico, Usted Lucho. tiene su libro. Pero él tenía un viaje a Bogotá, entonces lo iba aplazando. Pero hagamos lo siguiente, Rodrigo. Mándame al WhatsApp una dirección. Lucho. ¿Ah? Lucho, un momento. Organización, bueno. Lucho, organización. Rodrigo, ¿dónde se encuentra ubicado? Bogotá. En Bogotá, hermano. No estuvimos desayunando con usted y con Karina. Ah, no, por Rodrigo, espere un momentico. Y a Lucho, sí. me salto a Lucho. La certeza del amor tiene hombres y mujeres en Bogotá. Vamos a delegar a alguien en Bogotá que se encargue de distribuir el libro de Lucho. En el Valle ya tenemos a alguien encargado y yo por medio de la prima de Lucho vamos a hacer los contactos de que nos mande algunos libros y a la vez le mandamos el dinero. Entonces en Bogotá, Rodrigo, dame unos 3 días que esté puente y necesito que al correo, al WhatsApp de la certeza, me mandé la dirección tuya y de los demás interesados en el libro, nos mandan la dirección y nosotros se lo hacemos llegar previamente ustedes consignando la plata. Ya Lucho aplaudió que esa es la tarea. Gracias, Lucho. Bueno, ¿puedo hablar, Mauricio? No, faltan dos primero antes de hablar usted. Pero no, para responderle algo a Rodrigo, ¿ya? De una vez. Bueno, y Mauricio y Rodrigo, el libro no tiene valor comercial. Nosotros lo que estamos haciendo es recibir aportes, dependiendo de las condiciones, los que puedan, para poderle enviar a compañeros que no tienen cómo conseguirlo e que incluso no tienen cómo aportar para el correo. Es más, hemos mandado al exterior. A su amiga Rodrigo Silvián le mandamos un ejemplar porque la portada y la contraportada son fotografías de su amiga Silvián y al interior hay unas fotos de Silvián. Entonces la idea es eso, no es que de vender, porque eso no tiene precio comercial, sino que los compañeros dicen, ahí va el aporte, mándenos tantos libros. Podríamos hacer dos cosas, Rodrigo, o por la vía de Mauricio, o usted me manda, o le manda a su amiga Margarita Monroy una dirección y nos dice cuántos ejemplares necesita y a nombre de quién para hacerle la notica. Eso lo puede hacer esta misma noche si usted quiere, ¿ya? Pero bueno, ahí tenemos el libro suyo. Rodrigo no le reconoció Barbado. Usted ha dicho que viene. Entonces, pero bueno, pero aquí lo tenemos muy presente, muy presente. Bueno, entonces espero el tuyo, pero Mauricio, de todas maneras, pues si tú me dices de alguien que tengan aquí en Bogotá, pues me hacen llegar unos y yo les ayudo con una contribución para ayudar a subsidiar los que ustedes están distribuyendo también. Rodrigo, tú te puedes comunicar con Margarita y le dices, bueno, Margarita, mándeme tantos libros directamente con Margarita, que se ha encargado de eso. ¿Ya? Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Julián. Venga, antes de que te retires, porque es que
Lucho está diciendo que tiene que salir de afán. Quiero comentarles una anécdota de Fernando, un amigo de acá de la región, que alguna vez iba por la carrera 23, que es como la 7ª en Bogotá, y pasó alguien y lo saludó con un nombre, y más adelante en el Parque Caldas pasó otra persona y lo saludó con otro nombre, y la persona que iba con Fernando le dijo como que el único que sabe cómo se llama usted es la policía. Milena tiene la palabra. Bueno, yo no he leído el libro, pero voy a contactar a Mauricio para obtener el libro. De todas maneras, escucharlo a usted, escuchando a Lucho, me hizo retroceder a todo lo que fue mi adolescencia, ¿no? ¿Sí? Y quizás, a lo mejor yo sería compañera de ustedes, ¿sí? Hubo un momento de mi vida que pensé coger el camino, ¿ya? Pero bueno, se cruzó alguien en mi camino y aquí estoy. Estoy escuchándolos a ustedes y considero que es importante hacer el ejercicio de memoria histórica, porque es que tenemos con este gobierno, tenemos una contradicción muy tenaz, que es el ataque continuo hacia el M. ¿Sí? El ataque continuo hacia el M, y no sé si tal vez porque algunas personas que en otrora fueron del M pasaron a ser parte del partido de gobierno, ¿ya? Y creo que eso a veces cala como en el imaginario de la gente y se sostiene la mentira por século o seculón en el tiempo, y ya es hora de quitar esas vendas que muchas personas tienen, ¿sí? Y bueno, por algo suceden las cosas, y decirles que estamos en un momento crucial que amerita que entre todos y todos, simpatizantes o no simpatizantes del M, tenemos que cuidar, ¿sí? Porque sabemos que no la tenemos fácil, ¿sí? Además, porque tenemos un candidato que es Petro, no sabemos cómo queda traído con el pacto histórico, si sea él el candidato presidencial, lo más seguro es que sí. Entonces, el enemigo está al acecho. Y pues hay que tomar todas las medidas de autocuidado y cuidado. Muchas gracias, leeré su libro y de pronto si se presenta otra oportunidad, pues haré los comentarios respectivos. Y decirles a todos los compañeros y compañeras que es importante que visibilicen a esas personas que estuvieron en el M, que fueron sensibles al dolor de las personas, que independientemente si eran simpatizantes o no del M, estaban ahí ustedes para tenderle la mano al pueblo o al pueblito, como algunos dicen por ahí, ¿sí? Creo que es importante que la gente o las personas o los ciudadanos y ciudadanas conozcamos esa historia del M. Muchas gracias. Gracias, Milena. Para que cerremos el tema, Lucho, ya te voy a dar la palabra. Quiero invitar a los que están aquí por primera vez con nosotros en la escuela, a Carlos Riascos, que está leyendo. Es que Nayibe, pero ya no Beltrán, sino Nayibe. A Daniel y a María Vázquez, por favor, puede prender la cámara. A ustedes 4 los quiero invitar para el próximo sábado, que vamos a hacer la 4ª jornada del taller creativo de escritura. Y la idea es que ustedes, compañeros, traigan entre 8 días, un texto, cómo vieron el Palacio de Justicia, tirándonos para atrás, yo lo escuchaba en la noticia, bueno, como escribir un texto propio, porque lo que queremos es que los análisis que se hagan en la certeza del amor no sea copiar y pegar, sino que sea
algo propio. Entonces, Carlos me entendió, Nayib me entendió, Daniel me entendió, María Vázquez me entendió. Correcto. Lo invitamos a que el sábado a las 6 de la tarde traigan un texto y nos ayuden a construir colectivamente un pronunciamiento de parte de hombres y mujeres del M19 sobre el Palacio de Justicia, para a ver si derribamos tantas falacias que se han escrito sobre esa gran operación. Y antes de darle la palabra a Lucho, solicito que todos prendamos la cámara, por favor, todos. Lucho, disculpe un momento. Vía WhatsApp voy a enviar la dirección para lo del libro y necesito la cuenta para hacer el aporte. Y otra cosita importante, no sé absolutamente nada de mi compañera Gladys Díaz, gran amiga. Listo, Lucho, ¿tiene la palabra? Bueno, voy a ser concreto. Carlos, me está por Carlos. Gladys Díaz está dedicada hace 30 años a medicina alternativa, vive en Barranquilla. Ella es hinduista, ¿ya? Ella es vegetariana y nos quiere mucho. Y uno vaya y si se descuida, le pone de esas inyecciones que ella pone de azufre. Entonces, a mí me pasó, no te lo digo. Ella está en Barranquilla. Sus 2 hijos son médicos. Uno creo que es ginecostetra. El primero es de un compañero nuestro que murió en un accidente que no alcanzó a conocer. Y el segundo es hijo de un dirigente indígena del Cauca. El segundo es Avirama. Bueno, está bien. Y cuando necesite esa dirección, listo. La compañera Milena. Milena, ¿usted recuerda a Cuntaquinte? Eulides Blandón, el bailarín. ¿Cómo se llamaba? Eulides Blandón, chocoano, vivía en Valle del Cauca. Y lo bajaron de un bus después del acuerdo de paz. Lo bajaron como a los 10 días de la elección de la constituyente. Eulides Blandón, su nombre artístico era Punta Creo que sí. Bueno, él fue militante del M19. Lucho, exactamente a los 12 días. A los 12 días, bueno. Y Ventura, el papi, que era chocoano, en mi presencia le dijo, cuando se terminó la reunión de los miembros históricos, que fue una semana después de la elección, o sea que eso fue como el último fin de semana de noviembre del 90 o el primer fin de semana de diciembre. El papi le dijo que era un Ventura Díaz, que era un hombre de mucha experiencia, le dijo, hermano, no vaya para Puerto, no vaya para Buenaventura, que es peligroso. Y yo una vez oí una grabación que valdría la pena conseguirla, una grabación en salsa, y el coro dice, baila, baila Cuntaquinte. No sé cómo conseguirlo, lo tuve y se me perdió, pero hay una canción en salsa de una agrupación del Valle del Cauca que el coro dice, baila, baila Cuntaquinte. Cuntaquinte fue un bailarín militante, chocoano, militante del M19. Bueno, Mauricio, yo quiero dar mi opinión sobre el Palacio de Justicia y pido que no me tergiversen, que no me editen, que me dejen textual, porque yo pienso que nosotros también fuimos una organización de unidad en la diversidad. He oído muchas, no, pues varias opiniones. Yo tengo mi opinión sobre el Palacio de Justicia. Primero, Mauricio, yo pienso que cuando uno decide militar, también decide asumir la historia de la organización. Entonces, yo estaba en el MLPL cuando murió José Raquel Mercado, pero yo como militante del M19 también asumo parte o participo de la responsabilidad, porque uno milita, pero también asume la historia de la organización.
Yo le digo eso porque hay gente que dice que yo no había llegado, o que yo no estaba, o que yo estaba preso. Entonces, mi premisa es que uno se casa o asume la historia de la organización. No me parece consecuente. Bueno. Dos, yo tengo una opinión, como las cosas que suceden en el M19, que puede ser diversa, forma parte de la unidad y la diversidad. Ahí incidieron dos cosas. Una, que si uno lee el texto, la proclama que leyó Alfonso Yaqui, en esa proclama uno llega a o yo por lo menos llego a la conclusión de que se hizo una valoración fundamentalmente jurídica y no política y militar. Que eso fue un error de nuestra parte. Porque ahí se reconfirmó una cosa, que en este país los poderes son políticos, económicos y militares. Entonces el poder legislativo es una cosa muy relativa. Entonces mi opinión, con todo respeto, es que se hizo una valoración fundamentalmente jurídica y no se hizo ni política ni militar, no fue trascendental. Y la otra cosa, Mauricio, es que desde lo del Cantón del Norte y la Picota, después de la Picota, había una tendencia militar predominante que sostenía que no habría más presos del M-19, porque el M-19 convirtió la Picota en una trinchera por la democracia y por los derechos humanos. Aquí no era visible las ONG de los derechos humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional y todo eso empiezan a llegar al país, y a mí el país es a partir de los presos del M-19 en la Picota. Eso también hay que reconocérselo al M-19. Era eso. Muchísimas gracias a todos. Venga, Lucho, perdón, me interrumpo. Lucho, Carlos, Nayibe, Daniel y María Vázquez. Qué interesante debería escuchar, como acabamos de escuchar a Lucho, que nos manden ese texto al siguiente correo: la certeza del amor 91@gmail.com, y trabajarlo el próximo sábado en colectivo y poder construir ese documento que queremos lanzar antes del 6 de noviembre. Sí, yo de todas maneras estoy convencido de eso. Mucho interesante. No quiero hacer hegemonismo con ese criterio. Yo creo que nosotros, el error nuestro fue una sobrevaloración del poder judicial. Que uno está viendo que no está en poder. Poder es el militar y el económico. ¿Ya? El Grupo Aval dando orden de cómo se debe hacer el acuerdo del salario mínimo para el año entrante, imponiendo sus condiciones, acaparando tierra en la Orinoquía, ¿me entiendes? Y el poder político. Lucho, me gustaría que esa propuesta nos llegara, porque eso le podemos complementar todo lo que ya tenemos y es otro punto de vista. Y esa es la idea de nosotros, los del M. Siempre entre las diferencias se buscaba la unidad. Entonces, Daniel, Carlos, Nayibe, Patricia, María Vázquez, lo esperamos el próximo sábado por el mismo canal, como dicen los muchachos. Este link que les llegó hoy lo utilizamos cada 8 días. Muchas gracias por estar con nosotros, Lucho. Gracias por aportar los conocimientos. Si alguien quiere decir algo corto, muchas gracias, Lucho. Gracias a todos los compañeros. Me voy cargado de afecto. Muy agradecido con todos. Muy agradecido con todos, Lucho, la verdad.